Estamos tratando el tema de las dispensaciones, amén. ¿Y a cuántos les gusta aprender de la Biblia? Amén. Gloria al Señor por eso. Estamos hablando de las dispensaciones y hemos sabido que una dispensación es un periodo de tiempo en donde Dios trata con la humanidad o con el hombre, ¿verdad? Hasta ahora hemos visto la dispensación de la inocencia, la dispensación de la conciencia y la dispensación del gobierno humano. Imagínense, 3 dispensaciones y no hemos salido del libro de Génesis. Todo ha sido allí en el libro de Génesis. Hemos aprendido ya cosas de Dios, ¿verdad que sí? Hasta este punto hemos aprendido bastante. He vuelto a realizar la proyección para que lo podamos ver. Entonces sabemos que cada dispensación tiene unas personas específicas, un pacto, una señal del pacto, un fracaso de ese pacto y un juicio. Cada periodo de tiempo de dispensación donde Dios trata con la humanidad tiene estos puntos. La dispensación de la inocencia, estaban Adán y Eva. El pacto era obedecer, la señal del pacto era el árbol de la ciencia del bien y el mal. El fracaso fue que desobedecieron y el juicio fue la maldición, la muerte y el ser echado del Edén. De ahí llegó la dispensación de la conciencia. Amén. ¿No puede pasar? Si utilizas las flechas de la... ¿Tampoco? Bueno, no nos quiere funcionar. Bueno, la dispensación de la conciencia, las personas específicas eran Abel, Caín, ¿verdad? El pacto era el pacto adámico porque lo hizo con Adán, y el pacto consistía, hermanos, en creer en la promesa que el Señor había dado, amén, de que iba a venir un Salvador y de que tenían que acercarse a Dios con un sacrificio de sangre, amén. La señal del pacto era ese sacrificio, era el cordero inmolado. Mientras hubiese un cordero inmolado había señal, había pacto, amén. ¿Cuál fue el fracaso? Amén, el fracaso, la segunda. El fracaso fue la maldad. Como ellos ya tenían conciencia de hacer lo bueno y lo malo, ellos deciden hacer la maldad. Y el juicio fue el diluvio. La tercera dispensación, la dispensación del gobierno humano, las personas específicas, Noé, sus hijos y Nimrod. El pacto consistía en dispersarse por toda la tierra. La señal de ese pacto era el arco iris, ¿verdad? Que era la promesa de que no iba a volver a destruir el mundo con un diluvio. El fracaso fue la rebelión, no quisieron dispersarse, se rebelaron contra Dios. Y el juicio fueron las diversas lenguas, ¿verdad? Que sucedió en Babel. Amén. Y ahí terminamos, ¿verdad? En la dispensación del gobierno humano. Y comienza una nueva dispensación, hermanos, que es la que vamos a ver hoy. La dispensación conocida como dispensación de la promesa o de la era patriarcal. Creo que lo pronuncié bien. Amén. Dispensación de la promesa o de la era patriarcal. Amén. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Y en esta dispensación, hermanos, se comienzan a revelar varias cosas muy importantes que sería bueno estar muy pendiente. Sin embargo, hermanos, quiero decirles que esta dispensación corresponde desde que Dios llama a Abraham, amén. Comienza esa dispensación desde que Dios le hace el llamado a Abraham hasta que la ley se da en el monte Sinaí a todo el pueblo de Israel, amén. Es ese periodo de tiempo, es decir, en nuestra Biblia estaría desde Génesis capítulo 12 hasta Éxodo capítulo 19. Ese periodo de tiempo es el que se corresponde como la dispensación de la promesa o la era patriarcal. Amén. Gloria al nombre del Señor. Sí tenemos que decir, hermanos, que hay periodos de tiempo en donde Dios no trata con la humanidad. Amén. Desde la Torre de Babel hasta que Dios habla con Abraham, hay un periodo de tiempo en donde no vemos que Dios interactúe con la humanidad. Estos periodos de tiempo normalmente se conocen como tiempos oscuros, amén, tiempos de oscuridad, gloria al Señor. Entonces, hermanos, hay unas características que tenemos que aprender. Miren que las personas incrédulas o los ateos o los inconversos nos hacen preguntas que a veces son difíciles de responder, como por ejemplo, ¿por qué Dios permitió las masacres que permitía en el Antiguo Testamento? Entonces, si nosotros comprendemos las dispensaciones, se pueden responder esa clase de preguntas. Amén. Quiero que sepan que en este tiempo ya hay gobiernos, ¿sí? Ya hay establecido
culturas enteras. Amén. Hay diferentes lenguas, es decir, la humanidad ya se ha formado y cada uno ha tomado su propia cultura, su propia filosofía. Incluso para ese tiempo ya habían creado sus propios dioses. Amén. Es decir, eran idólatras, tenían sus propias costumbres, su propia manera de ver la vida, de ver el mundo. Y pasó muy poco tiempo desde Babel, pero ya la humanidad había creado sus propios dioses. Amén. Ustedes noten que hasta el gobierno humano Dios trató con toda la humanidad en general, pero la humanidad no se dejó guiar por Dios. Amén. Una vez una persona me preguntó, ¿pero por qué el pueblo de Israel? ¿Por qué no otro pueblo? ¿O por qué Abraham? ¿Y por qué no otra persona? ¿Y por qué no toda la humanidad? ¿Por qué no trabajó con toda la humanidad? Pues precisamente lo intentó. En la inocencia, en la dispensación de la conciencia, en la dispensación del gobierno humano, Dios quiso tratar con toda la humanidad y la humanidad no quiso. Entonces Dios dice, bueno, voy a elegir entonces un pueblo de entre los de la tierra que se guarden en mis mandamientos, donde yo pueda hacer la promesa que le di a Adán allí en Génesis 3:15. Amén. De que de la simiente de la mujer iba a venir el Salvador. ¿Sí me doy a entender? Amén. Gloria al nombre. Por esa razón Dios se busca un hombre para que por medio de ese hombre pueda salir un pueblo, el pueblo de Dios. Amén. Alabanza al Señor. ¿Hasta ahí me he hecho entender? Amén. ¿Cuánto damos alabanza al Señor Jesús? Tenemos que entender también, hermanos, que en este tiempo funcionaba algo que se llamaba los patriarcas. El patriarca en una cultura, en una tribu, en una sociedad, era el líder general, era como el presidente, era el sacerdote, era el profeta, era casi todo. ¿Amén? Lo que decía el patriarca había que hacerle caso a toda la familia. El cabeza del hogar, el patriarca, era el que dominaba todo. ¿Amén? Es decir, que lo que decía el patriarca había que tener cuidado. Dios siempre usa la autoridad. Amén. Es decir, que Dios en ese tiempo usaba a los patriarcas para profetizar. Amén. Es decir, que cuando un patriarca hablaba, había que tener cuidado a ver qué era. También tenemos que entender que como eran personas que normalmente eran nómadas, la mayoría se movían de un lugar a otro, no tenían lugar fijo, otros sí tenían lugar fijos, comenzaron lo que se nombra como las guerras, ¿sí? Es decir, para que ellos pudiesen sobrevivir, tenían que atacar otros pueblos y defenderse de otros pueblos. Eso era algo común. Si no, morían. Amén. Entonces, como Dios iba a elegir un pueblo, ese pueblo se tenía que defender y ese pueblo tenía que atacar. Si no, en ese tiempo iba a perecer. ¿Sí me doy a entender? Amén. Ahí vamos entendiendo un poco por qué en ese tiempo Dios permitía eso. Amén. Porque si no, entonces el pueblo de Israel hubiese perecido. Así sin más. Y eso, hermanos, de que no estamos hablando, hoy en día decimos de que la maldad se ha multiplicado, pero realmente la maldad ha sido maldad siempre, y siempre ha habido maldad y siempre ha habido pecado. Lo que pasa en este tiempo es que la maldad se está legalizando. Amén. Ese es el problema de este tiempo. La maldad se está legalizando, la maldad parece buena, el pecado parece que la comunidad, los gobiernos los están aceptando, pero en ese tiempo la maldad era tremenda. O sea, cada cultura tenía su propio pensamiento. Habían culturas, hermanos, que sacrificaban a sus niños recién nacidos en sus ídolos. Tenían ídolos, una estatua de acero, la quemaban y tiraban a sus bebés recién nacidos allí para sacrificar. Esa era la cultura de ella, su creencia. Es decir, que no era gente muy docta, no era gente muy educada, era gente que se había dejado llevar por la cultura y por lo que todos estuviesen de acuerdo, a tal punto, hermanos, que era gente mala y cruel. O sea, que si tú no te defendías, te mataban. Y no de cualquier manera, una manera cruel. Amén. Era lo de ese tiempo, era común. También usted va a notar que es común algo llamado la esclavitud. Es decir, se vendían personas. Habían personas que eran esclavas, pero en ese tiempo la esclavitud era como una especie de trabajo. Es decir, el mismo esclavo sabía que dependía de su señor, se sujetaba a su señor, y si el esclavo quedaba libre, podía ser de que el esclavo muriese porque no tenía pueblo, no tenía cultura, no tenía nada, y cualquier fiera del campo o cualquier otro pueblo podría esclavizarlo, matarlo o hacer con esa persona lo que quiera. Entonces, el pensamiento que había en ese tiempo era muy distinto al de ahora.
Hoy en día nosotros hablamos de esclavitud y decimos, uy, no, ¿cómo se le ocurre esclavizar a alguien? Pero en ese tiempo era algo común. ¿Amén? ¿Sí me estoy dando a entender? Amén. Gloria al nombre del Señor. También hay que entender, hermanos, ahí el papel de la mujer. La mujer tenía un papel fundamental allí, su trabajo era en su hogar. Y no era que eso la hacía menor, no. El trabajo, eso era un trabajo, estar en la casa, dedicarse a los niños, dedicarse a las cosas del hogar, era un trabajo y no era cosa fácil. Porque los demás trabajos que habían era o en el campo, y en el campo habían fieras, o era en la guerra. Entonces, en ese tiempo se cuidaba mucho a la mujer, amén. Se cuidaba y se mantenía lo más protegida posible. ¿Sí me doy a entender? Amén. El pensamiento de allí es diferente a el de esta época. Amén. Vamos a notar de que Dios no les va a afectar su cultura, es decir, Dios no se va a meter con su cultura. Dios lo que quiere es un pueblo para enseñarle sus mandamientos. Amén. Por eso vamos a ver que hay cosas que ellos hacen que Dios no las castiga inmediatamente porque todavía no es el tiempo. Entonces, entendiendo un poquito ese panorama, quizás podamos entender un poco cómo Dios actuaba, porque Dios actúa dependiendo de el tiempo. Gloria al Señor. ¿Hasta ahí me he hecho entender, mis amados? Gloria a Dios por eso. Entonces, hermanos, comencemos con el pacto. ¿Cuál fue el pacto aquí? Este pacto se llama el pacto abrahámico. Amén, ¿podemos verlo? El pacto abrahámico. ¿En qué corresponde ese pacto? ¿Cuál era el pacto que Dios hizo con Abraham? Era sencillo. Abraham, tienes que habitar en Canaán. Ya está. Resumidamente, ese era el pacto. Tienes que habitar en una tierra que se llama Canaán. Amén. Si tú haces eso, entonces, ¿qué va a suceder? Entonces, ese pacto conllevaba varias cosas. Primero, bendición. Dios le promete a Abraham que de él va a salir una nación grande y será bendecida. Y las otras naciones que maldigan a esa nación serán maldecidas y las que la bendigan serán bendecidas. Amén. Génesis capítulo 13, versículo 14. Dice la palabra del Señor: y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, el sur, al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia. ¿Para cuándo? ¿Están conmigo? Génesis 13, 15. Porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Amén. El trabajo de Abraham era recorrer toda la tierra de Canaán para la promesa de que él iba a habitar allí en Canaán. Eso todavía se está peleando. Amén. Porque esa promesa se la dio a Abraham y a su descendencia, que son los israelitas, y por eso hay guerra allá, en lo que hoy en día se conoce como Palestina, ¿verdad? Entre los árabes y los israelitas, porque ellos dicen, esa promesa nos la dio Dios a nosotros. Amén. Y entonces, ahí están peleando esa tierra que realmente es la tierra de Israel. Amén. Luego le pusieron Palestina y los árabes tomaron posesión de ella. Pero esta promesa es la que ellos luchan diciendo, Dios nos la dio a nosotros. Amén. ¿Sí estamos comprendiendo? Gloria al Señor. Noten que dice una descendencia para siempre como el polvo de la tierra. Es decir, que este pacto no era solamente con Abraham, sino con su descendencia. Iba a pasar, ¿verdad? Vemos que sigue con Isaac, su hijo, sigue con Jacob y luego sigue con los 12 patriarcas y con todo el pueblo de Israel. Génesis capítulo 15 del verso 1. Esto todo es lo que va compaginado con el pacto, ¿verdad? Después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me dará siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero, un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino ¿qué cosa? Un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puede contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Esa era la promesa que Dios le dio a Abraham. Dios le dijo, a ti te voy a dar una descendencia, ¿verdad? Como las estrellas de los cielos, y tú me darás a mí un pueblo que yo pueda poner mis leyes. Amén. Génesis capítulo 17, versículo 1.
Dice, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí, sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones. Escuchen, pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Amén. Y el octavo muestra el pacto en sí, y te daré a ti, a tu descendencia después de ti, la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Gloria a Dios. Eso fue un pacto perpetuo. Es decir, todavía sigue vigente. ¿Por qué? Porque Dios le dio a Abraham promesas terrenales. Y Israel tiene promesas terrenales. Amén. Que está luchando por esas promesas. ¿Sí me doy a entender? Amén. La iglesia tiene promesas espirituales. ¿Cuántos dicen amén? Amén? Entonces no tenemos nada que envidiarle a Israel. Que Israel solamente tiene una visión terrenal, nosotros tenemos una visión celestial. Amén. Nosotros apuntamos a los cielos. Eso de que yo quiero ir a la ciudad santa, ir allá y que me bauticen en el Jordán y tengo que conocer por allá Israel porque si no, no soy cristiano. No, nada de eso. No tenemos nada que envidiarle ni desear a esa tierra. Nuestra tierra está en los cielos, nuestra heredad está allá. Denle un aplauso al Señor en esta noche. Gloria al Señor. Es bueno que separemos esas cosas. Es bueno que podamos separar, hermanos, una cosa de la otra. Esto era en ese tiempo y es Abraham y a su descendencia. Amén. Sino que esa promesa desenlazaba algo mucho más grande. Tenía un carácter personal a Abraham, que iba a tener una descendencia, que lo iba a bendecir, pero había un carácter también nacional, ¿sí? O sea, es decir, iba a ser una nación grande, iban a tener una tierra, ¿verdad? Pero también un carácter universal, es decir, por medio de ese pacto él iba a bendecir todas las naciones de la tierra. ¿Por qué? Porque por medio de ese pueblo iba a venir el Salvador. Amén. Amén. Ese era el propósito de Dios. Amén. Tratar con un pueblo para que pudiese venir el Salvador. ¿Cuánto damos alabanza al Señor? Entonces, resumidamente, el pacto era, Abraham, yo te voy a bendecir de mil maneras, solamente quédate en Canaán. Mora en Canaán, quédate allí en esa tierra. Y como bien saben, a Dios le gusta señalar o dar una señal para corroborar ese pacto. Eso está en Génesis capítulo 17, desde el verso 9. Dice la palabra del Señor, dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será ¿por qué? Por señal de pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa, el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuese del linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Amén. La señal de que hacían parte de ese pacto era la circuncisión. Amén. Es decir, ellos cortaban el prepucio de su parte íntima, los varones, porque eran los patriarcas y así mostraban una señal de sangre, amén, como diciendo nosotros hacemos parte de ese pacto. Amén. ¿Cuánto damos alabanza al Señor? Noten que aquí Dios habla también del extranjero, es decir, del esclavo. Es decir, el esclavo de la casa también tenía que circuncidarse porque hacía parte, entonces, también del pueblo. Algunos dicen, pero ¿por qué Dios permite la esclavitud? Recuerde que Dios nos está metiendo con su cultura. Amén, ni con ese tiempo, amén, ni con la forma en la que ellos hacían las cosas. Él quería primero establecer su pueblo, amén, gloria al Señor. Y los esclavos pues eran necesarios, hermanos, aunque suene un poco extraño, en ese tiempo eran necesarios. Alabanzas al Señor. Entonces ya tenemos el pacto, tenemos la señal del pacto, la circuncisión. Ahora vamos a hablar de las personas específicas. Las personas específicas durante todo este periodo es Abraham, su esposa Sara. También vamos a ver a Lot, a Isaac, que es el hijo de Abraham, a Jacob, que es el hijo de Isaac,
y a los 12 patriarcas. Amén. ¿Cuántos los conocen? Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín. Ellos entonces son las personas con las cuales Dios trata. Dios ya no está tratando con la humanidad entera. Dios está tratando con unas personas específicas, con un pueblo. Amén. Gloria al nombre del Señor. Quiero hablar algunas cosas interesantes de esta dispensación, porque en esta dispensación comenzamos a ver, por ejemplo, de que Dios se comienza a manifestar de una manera diferente. Dios antes de Abraham solamente se manifestó como una voz, ¿verdad? Pero de aquí en adelante vemos que Dios comienza a tomar una forma visible para manifestarse. Es decir, que el Dios invisible puede hacerse visible. Amén. Él comienza a mostrar que Él se puede hacer visible sin que seamos todos destruidos por su santidad y su poder. Gloria al nombre de Jesús. También es bueno recalcar, hermanos, que en esta dispensación es la primera vez que se habla del diezmo. Amén. Hay algunas personas que creen que el sacerdocio y el diezmo era de luego en la dispensación de la ley. No, el diezmo aparece en esta dispensación de la promesa, amén, del patriarcado, y también había un sacerdocio en ese tiempo, que era el sacerdocio de Melquisedec, y bueno, eso tiene su profundidad, pero no podemos indagar en eso ahora, amén. También ustedes van a notar, hermanos, que estas personas de Abraham en adelante no eran personas buenas. Y eso es bueno tenerlo en cuenta, porque hay algunas preguntas que nos llegan, por ejemplo, pero Dios, ¿por qué permitió que Abraham mintiera? Judá se acostó con una ramera, los hermanos de José lo vendieron, hicieron cosas tan desastrosas, hermanos, que uno dice, uy, Dios mío, ese pueblo era tremendo. Y es que Dios está mostrando, hermanos, que aún en la maldad y en el pecado del hombre, Dios cumple los propósitos que Él tiene establecidos, amén. Y el Salvador tenía que venir, fuese como fuese, Él lo iba a cumplir, amén. Así que Él no está hablando de que ese pueblo fue elegido o Abraham fue elegido por ser buena persona, no. Abraham era un idólatra cuando Dios lo llamó. La palabra del Señor dice que él estaba en una tierra de ídolos, amén. Entonces él no estaba acostumbrado a adorar a un Dios único, él fue conociendo a Dios durante el proceso, amén. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces esto no se trata del esfuerzo humano, esto se trata de Dios acercándose al hombre, siempre es la gracia de Dios, siempre es Dios a nosotros, amén. Y eso lo notamos hoy en día, hay gente totalmente indiferente a Dios. Y a uno como cristiano a veces le arde todo y uno dice, ay, Dios mío, uno quisiera cachetearlo, decirle, reacciona, que Dios te llama, perdónenme la expresión. Pero hermanos, cuando Dios se acerca a una persona, hermano, algo tiene que pasar. Cuando se oye la palabra de Dios, cuando se mueve la presencia de Dios, algo debe pasar, amén. Entonces nosotros notamos constantemente pecado y maldad. Abraham, el padre de la fe, no tuvo fe, se fue a Egipto, ¿verdad? Porque había mucha hambre y mintió sobre su esposa, que era su media hermana. ¿Sí estamos más o menos comprendiendo, hermanos? De esta manera nosotros podemos comprender cómo Dios trataba con ellos, ¿sí? Y poder responder algunas preguntas de las personas inconversas. Todos los problemas que usted va a ver en estos capítulos son por dos situaciones. Una por falta de fe y otra por la maldad. Amén. Ustedes recuerden que Dios le prometió a Abraham un hijo, ¿verdad? De su esposa Sara. Pero ellos se adelantan, no le creen a Dios. Y entonces de allí Sara le da a su esclava Agar a Abraham y él tiene con ella un hijo llamado Ismael, ¿sí? Ese fue un error. ¿Por qué? Porque ese error todavía lo está pagando Israel. De ahí, de la descendencia de Ismael, salieron los árabes, y de los árabes salieron los musulmanes, y realmente desde esos tiempos los árabes y los judíos tienen un conflicto eterno, perpetuo. Bueno, no tanto eterno, sino más que nada perpetuo, amén, y todavía siguen luchando. Entonces todos los problemas que usted va a notar es por falta de fe y por dejarse llevar de la maldad, aleluya. Sin embargo, Dios quería que se estableciese un pueblo. ¿Cuál fue el fracaso de este pacto? El fracaso de este pacto, hermanos, es que no se quedaron en Canaán. Resulta que habían periodos de tiempo donde había hambre, entonces solían ir a buscar comida donde fuesen, ¿sí? Y a veces tenían que enfrentarse con otras naciones, con otros pueblos, a muerte, amén. Y
Ustedes conocen la historia, los hermanos de José vendieron a José a Egipto, Dios usa ya a José, José llega a una posición muy alta, llega un hambre muy grande y todo el pueblo de Israel en ese tiempo, amén, sus hermanos y su padre Jacob van allá a Egipto, se encuentran con José, pero cometen el error de quedarse allí. Claro, José está en una buena posición, está en Egipto, ¿verdad? Tiene dinerito, puede sustentarlo, entonces dice, quedémonos aquí. Pero se olvidó del pacto que tenían con Dios y se erradicaron en Egipto. Amén. Ese fue el fracaso de esa dispensación. Dios no los mandó a quedarse allá en Egipto. Dios les dijo, quédense en la tierra de Canaán, moren allá. Amén. Entonces, por hambre van a Egipto y se radican en Egipto. Ese fue el fracaso. ¿Y cuál fue el juicio de ese fracaso? Éxodo capítulo 1. Éxodo capítulo 1, el versículo 13, dice la palabra del Señor, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel, ¿cómo? Con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Amén. Es decir, que el pueblo fue esclavizado, ¿verdad? No de cualquier manera, sino de una manera fuerte, amén, con amargura. Dice que ellos vivían, lo hicieron servir con dureza por varios años. Ese fue el juicio del pacto abrahámico. Amén. ¿Cuánto damos alabanza al Señor? Gloria a Dios. Puede pasar la última, hermana. Para resumir la dispensación de la promesa, las personas específicas, Abraham y su familia, el pacto abrahámico en quedarse en Canaán, porque Dios tenía bendiciones para Abraham, la señal del pacto, la circuncisión, el fracaso, haberse radicado en Egipto y el juicio, la esclavitud en Egipto. Amén. Gloria al nombre del Señor. Cosas importantes, hermanos, que quiero destacar aquí. No nos adelantemos a Dios. Amén. No nos adelantemos a Dios. Abraham se equivocó por adelantarse a Dios. Amén. Si tú has sentido algo de Dios, créelo. Dios es bueno. Amén. Dios te va a ayudar. Amén. Vienen situaciones difíciles, hermanos, pero tenemos que creer en Dios. Si no creemos en Él, ¿qué haremos? A veces vienen los tiempos de hambre, ¿verdad? A veces hasta los tiempos de escasez espiritual, donde nos sentimos desgastados, donde vienen problemas, donde vienen situaciones, pero no vayamos a Egipto. No vayamos al mundo a buscar la solución allá, a alimentarnos allá. No te vayas, porque sí o sí vas a quedar esclavizado. Sí o sí vas a quedar esclavizado. No nos adelantemos a Dios, hermanos. Descanse nuestra fe en las promesas de Dios. Amén. Que nuestra debilidad no nos pueda más. Todos en algún momento vamos a estar débiles, todos en algún momento le vamos a preguntar, Dios mío, ¿por qué? Pero si tú me dijiste, pero si tú me tocaste, pero si yo sentí, pero descansa en las promesas de Dios. Él no nos va a dejar huérfanos, Él está con nosotros todos los días de nuestra vida. Vamos a creer eso, amén. Y yo creo, hermanos, que ver a tantos hombres que Dios usó y tuvieron tantas experiencias con Dios, a pesar de sus errores, nos da aliento a nosotros. Aleluya. Porque ¿quién aquí no ha cometido un error? ¿Quién aquí quizás no ha tambaleado en este camino? Pero vemos de que Dios sigue insistiendo con la humanidad. ¿Cuántas veces Dios no ha insistido contigo? Y a veces le hemos dado la espalda, le hemos dicho que no, amén, pero Él sigue allí. Y créeme que si es necesario que Él se manifieste hasta visiblemente, lo hace, con tal de enamorarnos a cada uno de nosotros, con tal de jalarnos a Él, con tal de cumplir su propósito, que es salvarnos. Amén. Para que nos encontremos con Él. Dios es capaz de hacer lo que hiciese falta, y lo hizo. Amén. Y lo hizo. Bendito sea el nombre del Señor. Esta es la dispensación de la promesa, la dispensación patriarcal, amén, en donde comprendemos varias cosas que a veces no entienden otras personas de la palabra del Señor, amén. Pero espero que esto nos ayude, hermanos, a ubicarnos bien y a saber que Dios ha tratado con la humanidad dependiendo del conocimiento que tenía la humanidad en esa época, amén. No lo podemos mirar en este tiempo que es tan diferente, amén. ¿Cuánto damos alabanza al Señor? Pongámonos en nuestros pies, mis amados hermanos.
Y vamos a darle gracias al Señor por su palabra, por esta enseñanza. Amén. Ya casi nos estamos acercando al final, casi nos estamos acercando a este tiempo, porque nos falta la dispensación de la ley, la dispensación de la gracia, la dispensación del milenio. Amén. Y luego hablaremos de lo que sucederá después. Gloria al Señor. Cierren sus ojos ahí, mis hermanos. ¿Y por qué no le damos gracias a Dios? Por insistir tanto en nosotros. Amén. No sé qué Dios ha prometido en tu vida, en tu corazón. No sé si quizás estés pasando un momento de desierto, un momento de hambre espiritual. Pero Dios te dice hoy, ni se te ocurra ir a Egipto. Aleluya. No se te ocurra mirar a Egipto. Puedes haber tenido problemas, debilidades, situaciones difíciles. Puede que alrededor tus hermanos incluso han querido venderte, pero no te radiques en Egipto. Aleluya. Oh, poderoso.